Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Platiquemos. Hoy nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé, aunque en la previa me dijo cero don Eduardo. Eduardo. ¿Listos para que platiquemos? Eduardo. Un gusto, Carlos, un gusto estar contigo. Gracias de verdad por darnos el espacio y por permitirnos hacerle esta entrevista en su oficina en la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Por cierto, ¿sanpedrano de nacimiento o como muchos, sanpedrano adoptado? Soy sanpedrano adoptado. ¿Desde qué año? 2013, pero vengo visitando San Pedro Sula desde 1993 por trabajo en forma continua. Viví también del 2000 al 2004. O sea que he estado bastante compenetrado con la ciudad desde hace muchos años. La verdad que soy fiel creyente que el futuro de Honduras está en la zona norte. He tenido la experiencia de vivir en la capital también y veo una gran diferencia y realmente veo el horizonte aquí mucho más claro para el país. Correcto. ¿Qué lo hace que se quede estable ya en San Pedro Sula, de no estar yendo y viniendo? Pues siempre he estado en el sector privado, Carlos, y definitivamente las oportunidades que se presentan en la zona norte están más orientadas hacia los negocios privados. Tegucigalpa creo está más orientado hacia contratos con el gobierno y relaciones con el gobierno, pero el desarrollo económico basado en el sector privado está en la zona norte y lógicamente uno por gravedad cae a esta zona y muy contento de estar compartiendo aquí en esta ciudad. ¿Cómo fue la reacción de la familia, de la esposa, de los hijos cuando no dejamos la capital de la República y nos vamos para San Pedro Sula? Muy positiva, Carlos. La verdad que, como te dije antes, habíamos tenido experiencia de haber vivido aquí y siempre vimos un pensamiento de avanzada. El calor de la gente aquí también en el norte es algo bellísimo y realmente vemos aquí nuestro futuro. ¿Cómo llega a formar parte de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés? ¿Cómo lo seducen y lo traen a la Junta Directiva? Fíjense que la participación gremial es algo que se nos ha inculcado desde jóvenes en la familia. Y mi papá participó en bastantes gremiales y él fue el que me motivó, ¿verdad?, a ingresar, a participar activamente en las gremiales. Y entonces ingresé ya hace algunos años en la Cámara como asesor primero, después fui vocal, después pasé a la vicepresidencia y recientemente pues en la presidencia. Muchos hablan de la Cámara de Comercio, de la clase empresarial. ¿Qué tanta es la responsabilidad de un presidente de una Cámara de Comercio hacia sus socios, los empresarios? Yo creo que la Cámara, pues la misión es, como dice bien nuestro lema, Carlos, estamos por el desarrollo empresarial y promoviendo todas las actividades, pero no dejando, ¿verdad?, el enfoque principal que es el del progreso social. Entonces nuestro lema es por el desarrollo empresarial hacia el progreso social, teniendo en cuenta que el desarrollo económico es un vehículo para lograr el progreso social y no una finalidad en sí. El reto de cualquier gobierno es crear nuevas fuentes de empleo, porque estamos claros que el gobierno como tal, generar empleos es una limitante, porque generar es sacar a unos y meter a otros, que es lo que se está ocurriendo en este momento. ¿Cómo está esa relación con el gobierno para poder encontrar el clima idóneo y poder atraer al inversionista extranjero o que el inversionista nacional se estimule para poder crear nuevas fuentes de empleo? Me agrada mucho tu pregunta, Carlos, y yo creo que debemos de comenzar primero aclarando que es el sector privado el que genera la riqueza y es donde deben de generarse los empleos. La función del gobierno es solamente regular, ¿verdad?, y poner las reglas del juego. No debemos de ver en el gobierno como el botín para crear empleo, no debe ser esa la meta. Al final el gobierno solo utiliza los impuestos que genera el sector productivo. Entonces, desde ese ángulo es bien importante siempre mantener una relación constructiva con el gobierno desde el sector privado.
¿Por qué? Porque el sector privado es permanente. Los gobiernos cambian, ¿verdad? Pero el sector privado permanece, la inversión permanece, la producción permanece, son los gobiernos los que rotan. Entonces, nuestra visión es siempre tratar de mantener una relación positiva, constructiva, ¿verdad?, con el gobierno que esté de turno, tratando de impulsar el desarrollo económico en pro del bienestar del país. ¿Qué le falta a Honduras para comenzar a generar esos empleos, en que el inversionista nacional como en extranjero vuelva a creer en Honduras? Mira, yo creo que hubo un deterioro grande de la seguridad jurídica en el gobierno anterior y eso creo que trajo consecuencias bastante negativas. Tú te puedes fijar específicamente la inversión extranjera directa. Teníamos en el 2014 alrededor de 1.400 millones de dólares anuales, cayó ahí por el 2019, ni hablar del 2020, a cifras de 300 millones de dólares, o sea, realmente se disminuyó significativamente y eso sencillamente por la falta de credibilidad que había en el gobierno. Entonces, sí creemos que con el cambio y la alternancia, pues se renueva la confianza, se renueva la credibilidad. Y lo que debe de hacer este gobierno es acertar en sus decisiones para apuntalar esa credibilidad y que pueda venir más inversión. Es mediante la inversión que creamos los empleos. No podemos esperar crear empleos sin inversión. Entonces es importante que demos esa base de seguridad jurídica para poder generar ese ambiente que se necesita. Hay algo que no se puede ocultar. La migración de nuestra fuerza joven, mucho joven que está teniendo la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, no está regresando, se está preparando en el extranjero y es un país extranjero o una empresa extranjera que le está sacando el máximo provecho. ¿Cómo hacer para que nuestro joven regrese al país y crea de nuevo en su país? Sí, ha llegado al meollo del asunto. Honduras se ha convertido de ser un país productor a ser un país de consumo y necesitamos revertir esa tendencia, necesitamos fortalecer la producción nacional, porque cuando estamos importando inclusive lo que comemos, Carlos, nos debilitamos, ¿verdad? Es importante que estimulemos la producción especialmente para cubrir, por lo menos, dijera yo, el consumo nacional. Entonces, las políticas del gobierno deben de estar orientadas hacia eso. La exportación es una actividad complementaria, pero nuestro enfoque debe de ser de cuidar y cultivar la producción nacional. ¿Y qué es producción? Pues yo me refiero al agro, me refiero a manufactura, ¿verdad? Esos son los generadores de valor, es lo que agrega valor a la economía. En el agro nosotros hemos expuesto ante el gobierno de que necesitan ser creativos. Nosotros hemos propuesto colocar, digamos, garantía de precios en los granos, para estimular al productor a que siembre sin miedo y que sepa de que se le va a reconocer un valor correcto por su siembra. Esto es algo que creemos que es necesario porque muchas de las importaciones, Carlos, que vienen en forma subsidiada. O sea que es bien difícil competir con el grano importado, pero no debe de ser en detrimento de nuestra gente en el sentido de que se está destruyendo el campo y el interior del país al permitir, ¿verdad?, a que ingresen esos productos en forma subsidiada y nuestros productores no pueden competir con esos productos. Entonces, es bien importante ayudarles a defender esa postura de competitividad mediante precios de garantía. Ese sería el mecanismo que nosotros consideramos es el adecuado porque se remuneraría la producción en sí, ¿verdad?, y no se deja en forma ambigua. Nosotros estamos en contra, digamos, de este llamado bono tecnológico, porque al final tú no sabes dónde va a dar el dinero. Entonces se vuelve político, se vuelve controversial. Pero cuando tú hablas de precios de garantía, entonces vas al productor a donde entregue el grano y se le paga un sobreprecio por esa producción. Eso en el área del agro. De ahí tenemos otras áreas. Creemos que se debe de pluralizar más la economía y me refiero a específicamente, digamos, el crédito. Ahí nosotros hemos llamado también al sector público y hemos hablado también con el sector privado de buscar los mecanismos, cómo se pueden optimizar las tasas y específicamente, Carlos, la tasa de la hipoteca financiera. Ese es un vehículo que democratiza el crédito.
¿A qué me refiero con esto? En los países desarrollados, la hipoteca es un mecanismo de desarrollo nacional y esto conlleva, digamos, un despegue en la parte económica de la construcción, por ejemplo. Cuando tú tienes tasas que son módicas y que hay plazos largos, entonces las personas deciden invertir en el país, deciden, ¿verdad?, adquirir una vivienda, adquirir un bien inmueble. Entonces la riqueza de todos los habitantes generalmente se deposita en los bienes inmuebles. En nuestro país es menos accesible poder comprar un inmueble, las tasas son más altas, entonces ahí hay mucho trabajo por hacer, por optimizar esa fórmula. Y por eso es que nuestros jóvenes, no solamente los de afuera, Carlos, a mí me da mucha tristeza ver cómo inclusive los que estudian en las universidades aquí en Honduras, tú vas, hemos hecho encuestas, 7 de cada 10 estudiantes lo que aspira una vez a terminar su carrera es a migrar, a salir del país. Entonces esto no puede seguir sucediendo. Necesitamos hacerles ver a los jóvenes que también existe un futuro para ellos aquí, ¿verdad? Pero necesitamos trabajar en esos mecanismos que puedan proveer esas oportunidades a todos estos jóvenes que están saliendo. 100 días es un número idóneo, según la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, para medir los resultados de un presidente, de una presidenta, de un gobierno. Mire, yo creo que 100 días nadie puede revertir tendencias en 100 días, más hoy día con los problemas que se están dando, digamos, en Ucrania y las repercusiones que eso ha tenido en los costos de combustibles, que viene a repercutir también en energía, también en granos básicos. Hemos visto, ¿verdad?, que han subido todos los granos. Entonces difícilmente va a poder marcar una tendencia. Sí creemos que la alternancia en el poder es sana, ¿verdad?, y eso lo aplaudimos, pero 100 días es muy poco tiempo. Creo que el gobierno ha hecho aciertos y también tiene desaciertos. Creo que el hecho de no haber gobernado tanto tiempo, pues están volviendo a, como quien dice, a montarse en la bicicleta y aprender. Entonces ha tenido ciertos contratiempos, pero en general sí hemos visto también pues bastantes posiciones adecuadas en cuanto a lo que se está evaluando en el sector público. Correcto. ¿Hacia dónde va Honduras? ¿Hacia dónde sienten ustedes que va el país? ¿En realidad se va a poder recuperar la economía? ¿Honduras va a poder ir de nuevo sobre los rieles al desarrollo? ¿O Honduras está muy largo de poder regresar a los estándares que nos arrebató la corrupción, Tayota, la pandemia y lamentablemente todas las plagas que se nos pudieron haber venido por encima? Yo creo que tenemos que comprender de que Honduras es un país rico en recursos naturales, en su gente. Tenemos muchos recursos. Sí, yo estoy convencido de que Honduras puede dar esa vuelta, pero necesitamos implementar los mecanismos que hemos conversado anteriormente. Ahora, siempre se ha dicho de que cuando crece la economía, ¿verdad?, todo el mundo se alegra porque crecemos al 3 o al 4%. A ese ritmo nunca vamos a transformar el país. En la Cámara de Comercio aspiramos a un crecimiento no menos de un 7 a 9% en el PIB anualmente. Y no solamente desde el punto de vista económico, Carlos. Yo creo que es importante reflexionar que no es suficiente con tener un crecimiento económico. Necesitamos asegurarnos que ese crecimiento económico se traduzca en progreso social. Porque si tú tienes crecimiento económico, pero tu pobreza va aumentando, entonces no hiciste nada. Es importante que vayan de la mano. Yo lo pienso siempre como dos piernas en un cuerpo. Si no hay progreso social con el crecimiento económico, no vamos a poder avanzar. Entonces esas cosas necesitan ir a la par. Progreso social me refiero a el acceso a educación, el acceso a salud, acceso a vivienda, seguridad lógicamente y otras cosas pues que conllevan, ¿verdad?, el desarrollo del ser humano y del hondureño en sí. Usted hablaba de que vino a San Pedro Sula por la pujanza, que usted vino a San Pedro Sula por el desarrollo que hay. Pero queramos o no, San Pedro Sula lamentablemente cayó como en un bache. Después de ser que era la ciudad que más crecía en América Latina, sin ser capital, cayó estancada. ¿Qué hacer para que San Pedro Sula agarre ese ritmo de nuevo? Y que muchas empresas que estaban aquí en la ciudad tomaron la decisión de irse a municipios vecinos como Villanueva, como Choloma. ¿Qué está ocurriendo en San Pedro Sula? Que perdió esa beligerancia con la que estaba antes.
Sí, mira, yo creo que hay crecimiento, y yo creo que hay un crecimiento fuerte todavía. Discrepo un poquito de que estamos en un bache, la verdad, yo pienso que la ciudad sigue avanzando. Y yo me quisiera referir no solamente a San Pedro Sula, pero al Valle de Sula en sí. El Valle de Sula sigue siendo el motor principal de la economía de nuestro país. Y por eso es importante, y hemos hecho llamados también en el sector público a que se proteja eso. Si bien es cierto, el golpe que nos dio ETA y OTA fue grande, es importante que no se vuelvan a repetir. Entonces, hemos solicitado que se empiece ya con el tema de las represas, Carlos. El Tablón, ¿verdad? Llanitos, Cicatullo, todas estas obras van a brindar no solamente lo más importante que es seguridad a la vida de los habitantes, ¿verdad?, de la zona, sino que también dar seguridad a la infraestructura productiva, ¿verdad?, y económica, que es lo que sostiene Honduras. Yo he visitado bastantes otras zonas y yo te voy a decir, o sea, concretamente el Valle de Sula es el motor y es el líder de la economía en Honduras. No hay otro ni parecido. Entonces necesitamos seguir estimulando y ampliando la capacidad de esta región que es tan potente. Hay una gran ventaja que tiene, que es la cercanía al puerto y al mar para poder exportar, para poder importar. Entonces la actividad comercial pues se dinamiza estando tan cerca de estos accesos. El Tablón y los Llanitos, Jicatullo, ¿son proyectos en realidad que se van a dar para beneficiar al Valle de Sula o van a seguir siendo ese cuento de hadas que solo quedó estampado en papel, pero que nunca lo vamos a ver realidad? A mí me alegró escuchar de que en el presupuesto de este año ya está contemplado fondos para el Tablón. Y me parece que acertaron tomando la decisión de que el Tablón solo fuera una cortina para contener inundaciones y no un proyecto hidroeléctrico como algo otros lo estaban pensando. Tener un proyecto hidroeléctrico implicaba que iba a tardar mucho más, iba a costar el doble ese proyecto. Entonces, creo que lo más importante y lo que todos estamos preocupados en este momento es sobre el control de inundaciones. Entonces, sí guardo confianza de que ya como colocaron los fondos en el presupuesto, vamos a ver un inicio, vamos a ver un arranque de esas obras que son tan urgentes, yo dijera, están atrasadas realmente en el tiempo y que necesitan hacerse por la protección que necesita el valle. Ya las otras, Cicatullo y los Llanitos, nosotros hemos recomendado al gobierno licitar, ¿verdad?, de manera BOT, ¿verdad?, o sea, Build, Operate and Transfer, que es la modalidad que se busca, para que alguien venga, desarrolle, opere y después transfiera esas infraestructuras al Estado en un tiempo que le permita resarcirse de esa inversión y devolverla. Pero sí estamos convencidos de que esas sí deben de ser proyectos combinados con energía. Entonces, y energía que tanto necesitamos. Entonces, sí hay un conjunto de necesidades que se cubren con esos proyectos y la energía pues no deja de ser uno de ellos. Entonces, tenemos un déficit. Hay que impulsar cualquier proyecto de energía que podamos generar con recursos locales, en vez de estar importando combustible, ¿verdad?, para reemplazar esa capacidad necesaria. Usted habla mucho del Valle de Sula, entonces por eso me atrevo a hacer la siguiente pregunta. Si usted fuera el presidente de la República, ¿qué priorizaría sobre el Valle de Sula para que resurja aún más en la producción que ya tiene? Específicamente en el Valle de Sula, creo que lo más urgente son las represas. Mira, es que el problema con esto es que crea un trauma. Cuando vienen estas tormentas y azotan de esta manera el valle, es como volver a comenzar, ¿verdad? Y el trauma que queda es demasiado grande. Entonces, lo más importante, si tú me preguntas a mí cuál es el proyecto más importante que tiene el valle, definitivamente yo te dijera son las represas. Es más, las represas harían de que mucha más tierra sea cultivable y sea aprovechada. Entonces, en todos los sentidos convienen estos proyectos. Si tú comparas, Carlos, por ejemplo, el costo de esas represas con los daños que ocurrieron en ETA y OTA, tú puedes hablarle a los seguros y ver las cantidades que se pagaron. La cantidad que se pagó en daño fue mayor al costo de las represas. Entonces no tiene sentido estar atrasando estos proyectos. Definitivamente es lo que más nos va a dar retorno a corto plazo en términos de inversión. Yo creo que el valle tiene muchísimo potencial y yo quisiera ampliar, digamos, en la parte turística, creo que tiene mucho que ofrecer a nuestro país.
Y ahí yo creo que hay que hacer mucho trabajo con Guatemala, ¿verdad? Con este problema del río Motagua y la basura que está descargando en el mar. Es urgente que se haga algo. Y ahí el llamado también a las autoridades para que se apersonen y si es necesario llegar a demandar al Estado de Guatemala por esto, yo creo que debemos de proceder. Creo que el país ha sido bien paciente y el daño que se está haciendo en la parte ecológica ya es insostenible. ¿Estaría usted de acuerdo entonces en que se demandara a Guatemala? Yo creo que corresponde y si no lo hacemos el daño pues va a ser aún mayor. Yo creo que necesitamos mandar un mensaje claro, ¿verdad?, de que esto se debe de detenerse. No existe manera que podamos seguir aceptando esta situación. No existe manera. Y creo que el país, como te digo, ha sido muy paciente para que se hagan las correcciones necesarias. Ya han pasado varios años de esto y vemos nuestras playas aquí inundadas de basura. Entonces, eso yo no creo que sea justo y más importante que eso, el daño ecológico para nuestro país es grave. No puede seguirse dando. Entonces, hay varias acciones que necesitamos tomar, pero el potencial que tenemos es grande, Carlos. Sí. Hablando de esta parte de Omoa, le consulto lo siguiente. ¿Por qué Omoa no ha tenido la suerte, la inversión en potencial hotelero como Tela, como Ceiba? ¿Por qué razón? Si Omoa tiene hermosas playas, es una hermosa bahía, pero su inversión hotelera es mínima. Pues yo me pregunto lo mismo. Yo cuando empezaba a visitar San Pedro Sula, siempre me preguntaba por qué la gente iba hasta Tela o iba hasta La Ceiba teniendo playas tan bellas en este sector. Y es una pregunta válida. Creo que pues hace falta de repente un poco de ánimo, ¿verdad?, para que alguien arriesgue y construya una infraestructura pues más grande para apostarle al sector turístico. Pero definitivamente creo que mientras el problema de la basura esté, Carlos, muy difícilmente se va a dar, ¿verdad? Entonces se tiene que corregir el problema de la basura si queremos ver más desarrollo en esa zona. Yo creo que mucho de la inversión que se ha dado últimamente en el sector de Tela, digamos, ha sido probablemente a raíz de esta situación. Entonces sí necesitamos corregir eso como algo urgente. Yo considero este problema de la basura igual de importante que las represas. Correcto. El tema de las sedes, vemos que ya como que se reacomoda, ya vemos que esta sede que está en Roatán ha dicho, bueno, ok, nos queremos quedar, pero plantéennos por favor unas reglas que nos permitan seguir sosteniendo la inversión que hemos hecho. Mira, en su momento cuando se hizo la ley y se hizo el análisis, nosotros como organización todos nos plegamos a nuestra organización principal, que es COEP. COEP hizo un estudio, un análisis bien completo y al final se determinó que la ley era inconstitucional. Yo no soy experto en la parte legal, pero confío que el equipo legal de COEP hizo lo correcto. Y se avisó en ese momento a los inversionistas, por favor, no lo hagan, no invierta bajo este esquema porque vamos a tener problemas más adelante. Efectivamente, pues se dio de que entró un nuevo gobierno y está declarando las sedes inconstitucionales. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Y yo aplaudo ese diálogo que han tenido estos inversionistas para buscar un acomodo y buscar de qué manera pueden avanzar con sus inversiones, porque la inversión siempre es necesaria. Y el problema de la sede radica, Carlos, me parece a mí más que todo en la manera como se deformó el concepto, porque el concepto como tal es un buen concepto. O sea, las ciudades modelo son buenos conceptos, pero lastimosamente se deformó el modelo aquí localmente y se hizo de una manera que atropellaba muchas de las leyes principales que tiene nuestro país. Entonces, eso lógicamente es inaceptable. Entonces, ojalá que se busque un mecanismo donde se garantice la inversión y el retorno a los inversionistas que decidieron, pero que también se respeten las leyes y la Constitución de la República. Yo creo que hay espacio para que se pueda dar eso. Yo confío que van a llegar a un diálogo para poder resolver esa situación. Correcto. ¿Le gusta el fútbol? Casi no. Solo a mis hijos les encanta el fútbol, pero yo no soy fanático, te soy sincero. ¿No le va a ningún equipo a la Liga Nacional? Si le tuviera que dar es al España. ¿Al España? Sí, al España. ¿Por qué razón el España? Pues es donde hemos tenido mayor afinidad y la verdad que sentimos cercanía con ese equipo. Bueno, pues ya lo escucharon los españolistas. Tienen el apoyo del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
las semifinales que están por venirse ya. Así que le deseamos la mejor de la suerte. Entonces me imagino que sus hijos son seguidores de la España. Todos. Todos. Ah, no, entonces sí, hay una influencia interesante. ¿Cuál es el rubro empresarial de don Eduardo Facusé? Mire, yo fabrico auxiliares químicos, textiles. Ese es mi rubro principal. También estoy en otros rubros, producto cárnico, estamos en producción de energía también. Hay varios negocios. Sí. Muchas gracias por haber platicado con usted. Se le agradece de todo corazón. Un gusto, Carlos. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, esta noche en Platiquemos. Hasta una próxima.